Uno de los países más interesantes para quienes nos interesa la demografía es Hungría. Y esto es por varias razones. La primera razón es obviamente la cuestión política, siendo Hungría un país que tiene un gobierno abiertamente pronatalista y nacionalista. También, siguiendo esta misma línea, es un gobierno que está en contra de la inmigración. Pero al igual que el resto de los países europeos, es un país que tiene problemas de natalidad muy importantes, problemas demográficos muy importantes, pero que la manera que busca de solucionarlos es distinto, aparentemente, que en el resto de los países de Europa, por lo menos la gran mayoría. Y la situación demográfica de Hungría es muy similar, y el recorrido demográfico de Hungría es muy similar al resto de los países del bloque soviético, bueno, los ex países del bloque soviético, en el sentido de que la población viene cayendo ya desde antes que cayera el comunismo. Durante 40 años la población de Hungría viene achicándose. El punto más alto de la población húngara fue en 1981, donde la población llegó a 10.700.000 personas. En las próximas décadas iría bajando, primero aceleradamente, después un poco menos aceleradamente, y se piensa que, según las tendencias demográficas actuales, en 2050 la población húngara habría llegado a las 9 millones de personas, 9.270.000 personas aproximadamente. Si vamos a los datos de la Oficina Central de Estadística de Hungría, tenemos que, incluyendo a la migración, Hungría perdió 1.270.000 personas durante estas últimas 4 décadas. Y el tema de la inmigración es muy importante porque Hungría fue también durante estas últimas décadas un país de emigración, pero también al mismo tiempo un país de inmigración. Ahora voy a aclarar qué clase de inmigración es, porque no es el mismo tipo de inmigración que en el resto de los países de Europa en general. Similar a lo que pasa en los otros países de Europa Oriental, pero no lo que pasa en Europa Occidental. La fertilidad en Hungría había tocado fondo en 2011, cuando llegó a 1,23 hijos por mujer, que era lo más bajo en ese momento en toda la Unión Europea. Actualmente es de 1,55 hijos por mujer, lo que vemos que es una mejora del 26%. En el ranking europeo está en el puesto número 15 de los 27 miembros de la Unión Europea, es decir, de la Unión Europea, no de Europa en general. Hungría es un país bastante avejentado, donde la edad media de la población es de 43 años. El gobierno de Viktor Orbán le puso mucho énfasis a mejorar la tasa de fertilidad. Y para esto puso mucho dinero en este proyecto. Y las cuestiones familiares, las políticas familiares, pasaron de representar el 3,5% del Producto Bruto a actualmente el 4,7%. En el presupuesto de 2021 esto ya llega al 5,2% del presupuesto. Y el objetivo del gobierno de Orbán es llegar a una tasa de fertilidad de 2,1 hijos por mujer para 2030, lo que aseguraría el reemplazo poblacional. Aunque, dada la baja tasa de fertilidad que viene teniendo en las últimas décadas Hungría, esto no sería tan fácil, no se da automáticamente. Así que, inclusive tomando en cuenta que la fertilidad subiera a ese nivel, la población se seguiría achicando durante varias décadas más. A primera vista, las políticas pronatalistas de Orbán dieron su fruto y en 2020 hubo 92.233 nacimientos, lo que sería un aumento del 3,4% de nacimientos comparativamente al 2019. Así que en este sentido el gobierno considera que están yendo por el buen camino. Pero si vamos a los datos más generales, tenemos que el nacimiento de niños gira alrededor de la cifra de 90.000 desde el 2010, a pesar de que se está metiendo mucho más dinero a buscar que haya mayor nacimientos. Y si los comparamos estos nacimientos con otros países similares del área, como lo que sería República Checa, Eslovaquia y Polonia, podemos ver que esta tendencia, primero, a una caída muy grande de la fertilidad y después a cierta recuperación, está en todos estos países. En 2011, por ejemplo, en la República Checa la fertilidad llegó a 1,43 hijos por mujer, mientras que ahora es 1,71 hijos por mujer.
Entonces vemos que también ahí aumentó un 20% la fertilidad en estos últimos 10 años. En Eslovaquia llegó al punto más bajo en 2012 con 1,34 hijos por mujer, pero después empezó a aumentar y ya para 2019 había llegado a 1,57 hijos por mujer. También es un aumento bastante importante. Y Polonia había llegado a su punto más bajo en 2013 con 1,29 hijos por mujer, y para 2019 había llegado ya a 1,44 hijos por mujer. Había aumentado, es el que menos aumentó, un 11,6%, pero aumentó. Por ahora estas políticas pronatalistas lograron que la caída en la población se aminorara, pero no se revirtiera. Todavía no se llegó al punto que se va a revertir y la población permanezca estable, sino lo que va a producir va a ser una caída más lenta en el número de húngaros viviendo ahí en Hungría. Así que, como dije previamente, aunque se llegara al número de 2,1 hijos por mujer para 2030-2031, la población se achicaría, pero en 2057 se estabilizaría alrededor de las 8,5 millones de personas. Las políticas pronatalistas húngaras apuntan más bien a las personas y a las mujeres de clase media para arriba. Y esto tiene paradójicamente el resultado de que mucha gente muy pobre, especialmente de la comunidad gitana, tengan un aumento en la natalidad, por ejemplo en la población más joven, adolescente, porque las políticas de planificación familiar no llegan a ellos. Los datos sobre los nacimientos no discriminan entre los húngaros étnicos o la población gitana, así que también no podemos saber exactamente si está siendo un éxito esta política entre comillas nacionalista. ¿Y qué papel juega la migración en todo este proceso? Tenemos que hay inmigración y viene habiendo bastante inmigración hacia Hungría, pero lo interesante es que, a diferencia de los países de Europa Occidental o Alemania, lo que privilegió el gobierno húngaro es el reasentamiento de húngaros o el asentamiento de húngaros étnicos, muy similar a lo que hace Alemania en realidad, si me pongo a pensar, el asentamiento de húngaros étnicos que vivían en otros países. Hay muchas comunidades húngaras grandes en Rumania, Serbia, Eslovaquia y Ucrania. Y luego de la caída de la Unión Soviética tenemos una migración bastante grande de estas comunidades a Hungría. Esto hizo que la población no cayera tan rápidamente. Si vemos el caso más importante, que serían los húngaros étnicos que viven en Rumania, en la zona de Transilvania, tenemos que hay alrededor de 1,2 millones de húngaros étnicos en Rumania, que es bastante. Pero, acá es la parte bastante interesante, es que este nacionalismo húngaro, en este caso, es bastante integrador, porque las autoridades húngaras cuentan a los gitanos que hablan húngaro como húngaros, directamente, no hacen la diferenciación. La cantidad de gitanos que hablan húngaro en Rumania sería alrededor del 10% de la población total que habla húngaro. Así que si discrimináramos entre húngaros étnicos y gitanos que hablan húngaro, la población húngara sería de menos de 1 millón de personas. Igual hay que aclarar que el impacto de la inmigración de húngaros étnicos a Hungría no es tan grande como podría ser en Alemania, porque Hungría venía siendo un país de emigración luego de la caída de la Unión Soviética. Así que si bien muchos húngaros étnicos de distintos países de Europa Oriental iban a Hungría, también muchos húngaros se iban a países de Europa Occidental. O Estados Unidos también. Y además esta política anti-inmigración que tiene Orbán no es tan extrema como parece a primera vista. Y tenemos que hay alrededor de 194.000 extranjeros viviendo en Hungría. El 16% de ellos viene de Ucrania, la mayoría de los que son húngaros étnicos. El 27% viene de Asia. Países tales como Sri Lanka, China y Vietnam están representados en la inmigración a Hungría. Así que podemos decir que si bien tuvo una política muy xenófoba y anti-inmigrante, cuando fue la gran ola migratoria desde Medio Oriente y el Norte de África, las autoridades húngaras no son tan anti-inmigrante con respecto a otras comunidades. Al igual que otros países europeos y desarrollados, Hungría se enfrenta a un grave problema con respecto a lo que serán las pensiones. Teniendo en cuenta los datos actuales, se vería un achicamiento
de la población en edad de trabajar, que pasaría del 68,7% a solo el 56% para el 2070. Y esto es lo que están intentando evitar el gobierno de Orbán con estas políticas pronatalistas y pro-inmigración de húngaros étnicos, de la misma forma que los países occidentales lo están intentando evitar con la cuestión de la inmigración masiva de distintos lugares del mundo. Vemos que el problema es prácticamente el mismo, la solución es muy similar, excepto en la parte pronatalista, pero aún con todas estas cosas, Hungría todavía no podría evitar este envejecimiento de la población, esta caída en el porcentaje de gente que puede trabajar, esta crisis económica que es inevitable en el sistema que estamos. Tenemos que estas políticas y estas políticas pronatalistas y esta preocupación por la natalidad no empieza con Orbán ni con su gobierno, sino que viene de décadas atrás. Incluso en el siglo XIX ya había grandes problemas en Hungría, cuando había una emigración masiva de muchas zonas de Hungría hacia Estados Unidos principalmente. Esto hizo que mucha gente se pusiera muy paranoica en los lugares de poder, ya que veía una pérdida en lo que sería su poder militar. Por otro lado, muchas de esas autoridades también veían con buenos ojos esta emigración porque en general era de personas que no eran húngaras étnicamente. Así que, por un lado decían que estaban preocupadas, pero por otro lado lo veían con buenos ojos porque ayudaba a una homogenización de la población en lo que era Hungría en esa época, que era mucho más grande, ¿no? Incluso brevemente, durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría logra anexar la parte húngara de Rumania, lo que es parte de esta vuelta, lo que es parte de la reivindicación de una población grande. Ya luego de la Segunda Guerra Mundial, con la imposición del comunismo, la preocupación continúa y las autoridades comunistas también pusieron el foco en esto y llevaron a cabo políticas pronatalistas. Estas políticas estabilizaron la fertilidad en la década del 80, pero no fueron suficientes como para hacer que la población se mantuviera estable. A esto hay que sumarle la gran emigración hacia Occidente que había ya desde esa época. Así que podemos ver que la preocupación por la tasa de fertilidad, por la población en Hungría viene desde por lo menos del siglo XIX. Hubo distintas políticas para producir una población húngara más grande. Estas políticas en general fracasaron, no lograron hacer que la población húngara se estabilizara. Los comunistas hicieron un buen trabajo para hacer que la población por lo menos mantuviera el crecimiento natural, pero ya en la década de los 80 también esto llegó a su límite. Luego de la caída de la Unión Soviética, del bloque oriental, esta situación se agravó. Luego de incorporarse bien al mercado mundial y a la Unión Europea, la situación mejoró, pero ahora ya en el siglo XXI, con estas políticas, bueno, porque hay que sumarle el apoyo de la Unión Europea, que le sigue dando dinero a Hungría, con las políticas pronatalistas y proinmigración de la etnia húngara de Viktor Orbán, aún así, sumados estos tres factores, la población húngara no logra mantenerse estable y sigue cayendo poco a poco. Así que, como vemos, este problema de la inmigración, incluso con políticas pronatalistas, es muy difícil de solucionar. Y una vez que se empieza en esta espiral descendente, luego ya se complica muchísimo levantarla. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este video. Y les dejo la pregunta: ¿creen que vale la pena seguir con estas políticas natalistas o es simplemente una pérdida de dinero? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo. Además de aparecer en los agradecimientos en los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.